Lucas, yo sumo 43 votos a favor del aplazamiento, 25 en contra. Sí. Eso me da 68. ¿Y el resto qué? No, es que ¿Modo fútbol? ahí hay muchísimos impedimentos, Julio, hay que decirlo, muchísimos impedimentos aprobados. Y además unas curules que usted recuerda que se fueron y no volverán por ciertos líos con la justicia. Así que en este caso hay que tener un quórum más bajito. Igual sí hubo pues congresistas que no asistieron a la sesión, pero hay que resaltar que en el tema de la Jurisdicción Especial de Paz hay muchísimos impedimentos. Señor Ministro del Interior, Guillermo Rivera, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Me alegra saludarlo. Lo mismo, ministro. Sobre este tema de la JEP, con lo que pasó ayer, con lo que viene pasando, con los mensajes que escuchamos del presidente Santos, ¿siente usted que comienza en serio la modificación del acuerdo de paz? Pues no, yo no sé si comienza en serio la modificación del acuerdo de paz, pero lo que sí claramente está ocurriendo es que hay una negligencia del Congreso para seguirlo implementando normativamente, lo cual es muy grave porque ni más ni menos que la JEP no queda con el pleno de sus competencias para poder operar y para tomar decisiones que son urgentes. Ustedes mismos y muchas otras voces han destacado como algo que no es conveniente que la JEP sobre la base de protocolos vaya tomando decisiones de procedimientos. La manera de solucionar eso es que el Congreso apruebe unas normas de procedimiento conforme lo ordena la Constitución, pero con lo que ha ocurrido antes de ayer y ayer, pues lo que se está es negando la posibilidad de que el Congreso, que es el competente, expida unas normas de procedimiento para llenar ese vacío que la JEP lo ha venido llenando sobre la vía de su jurisprudencia. Pero, ministro, hay que ser realistas. Este es el mismo Congreso que les votó a ustedes todo. Y en un cambio de gobierno, pues el mapa cambia y se están alineando con el nuevo presidente. Y eso es lo lógico, ¿no? Pues, Julio, sabe que yo no le encuentro a eso lógica porque me parece, yo creo que ayer le di a Semana una entrevista en la que dije que muchos sectores del Congreso se están volteando contra sí mismos, porque ellos refrendaron el acuerdo de paz, aprobaron una reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, y uno de los artículos de esa reforma constitucional señala expresamente que los magistrados de la JEP le entregarán al gobierno un proyecto de ley de procedimiento y que el gobierno lo llevará al Congreso. Es decir, estamos haciendo lo que los propios congresistas dijeron que deberíamos hacer y ahora se niegan a aprobar lo que ellos mismos dijeron que había que hacer. Por eso me parece que no se están volteando contra el gobierno, sino contra sí mismos, es decir, contra lo que ellos mismos aprobaron. Es decir, están en una incoherencia absoluta que creo yo les va a quedar muy difícil de explicar a la opinión pública. Ministro, ¿cuáles serán los caminos si nada pasa en esta legislatura? ¿Reformar a través de un estado de excepción o que la JEP se dicte transitoriamente su propio reglamento? Nosotros vamos a insistir ante el Congreso. Este gobierno siempre ha sido muy resistente a aquellas voces que le han pedido que utilice estados de excepción para implementar normativamente el acuerdo de paz. Siempre hemos creído que la vía es la ordinaria. Por esa razón, el presidente de la República ayer reiteró el mensaje de urgencia y de insistencia, con lo cual está obligado el Congreso de la República a incluir en el orden del día este proyecto, a darle prioridad al mismo, a no poder discutir ningún otro proyecto hasta tanto no se decida de fondo sobre este. Y si no hay una decisión de fondo, convocaremos a partir de mañana sesiones extraordinarias y este será el proyecto prioritario de aquellos que incluiremos en el decreto de convocatoria extraordinarias. Pero Félix, repito, es el mismo Congreso. Cuando tenía las mayorías el gobierno, se les suplicó, se les pidió que aceleraran, porque aquí iba a haber un cuello de botella. Y no aceleraron. El Congreso, teniendo todavía la influencia del actual gobierno, sin haber elegido el nuevo presidente Félix, no le caminó a reglamentar esto. Ahí está el problema. Claro, claro. Y ministro, recuerdo que hace unas semanas cuando hablamos con usted del tema, cuando la primera votación falló, cuando todavía no se había dado la elección, le preguntamos si a usted le preocupaba que eso siguiera. Y usted nos dijo que sí. Y entendía usted, y le entendimos a usted, que eso ponía en serio riesgo lo acordado. ¿Es así?
Así es, Félix, por supuesto que lo pone en serio riesgo. Voy a poner un ejemplo que ni siquiera tiene que ver con las FARC, que fue lo que traté de explicar ayer, y tuve ocasión de hablarlo en el pasillo con el señor fiscal general de la Nación, quien también comparte mi preocupación. Los militares que estaban privados de la libertad la recuperaron bajo el compromiso de someterse a la JEP, incluidos los militares que han cometido delitos calificados como de lesa humanidad, que ya hayan cumplido más de 5 años privados de la libertad. Es decir, ellos están hoy en libertad con un expreso compromiso de someterse a la JEP. Si la JEP no puede darle trámite a esa comparecencia de esos militares, pues su libertad está en el limbo, porque no pueden cumplir el compromiso que ellos adquirieron cuando recuperaron la libertad. Y esos miembros de la fuerza pública, pues sus asuntos tienen que ser tramitados judicialmente, y tiene que ser ese trámite judicial ante las instituciones nacionales, y el riesgo de la Corte Penal Internacional existe siempre que en la instancia nacional no haya un trámite judicial. Y en este momento no hay trámite judicial porque recuperaron la libertad bajo un compromiso de comparecencia, y esa comparecencia no se puede tramitar porque no hay una ley de procedimiento. Imagínense ustedes. Ministro, pero por más que ustedes convoquen a sesiones extraordinarias, insistan en el mensaje de urgencia del proyecto, pues todo parece indicar que aquí hay un nuevo agente político que no se puede ignorar, y es Iván Duque, que ya tiene las mayorías del Congreso de la República. ¿Para usted no llegó la hora, no considera usted que llegó la hora de sentarse con el presidente electo Duque y redactar a 4 manos entre el gobierno actual y el gobierno entrante las modificaciones del reglamento interno de la Jurisdicción de Paz para que no se hunda ese proyecto? Lucas, ayer un colega suyo me hizo esa misma pregunta y yo le dije que nuestra disposición para encontrar ese acuerdo o para construir ese consenso era total, y que nos parece que había que hacerlo desde ya. El gobierno está dispuesto de manera inmediata, en el marco de lo que queda hoy de sesiones ordinarias, pero también en la perspectiva de las extraordinarias que comenzarán mañana, para que busquemos ese acuerdo. Le digo más, el presidente del Senado y de la Cámara, pensando en esa perspectiva de un acuerdo, incluyeron en el grupo de ponentes para las plenarias a representantes y senadores del Centro Democrático. Y yo le puedo decir, sin asomo de duda, y la senadora Paloma Valencia y la representante María Fernanda Cabal podrán confirmarlo, que el 90% de las proposiciones que ellas hicieron para la ponencia a las plenarias de Senado y Cámara se acogieron. Y que estamos incluso dispuestos a seguir revisando lo que la bancada del Centro Democrático considere que hay que mejorarle al proyecto, de tal manera que la disposición para construir ese consenso ha sido de siempre, pero la sigue estando ahora. Pero lo que no podemos es seguir aplazando esta discusión. Yo creo que la JEP, las víctimas, los miembros de la fuerza pública, los excombatientes de las FARC requieren con urgencia que estas normas de procedimiento empiecen a tener vigencia para que la JEP pueda funcionar con la plenitud de sus competencias. Ministro, usted dijo que la actuación de las mayorías en el Congreso es ilegal. ¿A qué repercusiones jurídicas podrían enfrentarse estos parlamentarios por esta actividad ilícita? Ana María, yo no quiero sonar con amenazas de tipo jurídico, porque me parece que esa no es la manera. Lo que yo hice fue leer una jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala expresamente que, existiendo un mensaje de urgencia y de insistencia, es ineludible la responsabilidad del Congreso, en el sentido de que el proyecto tiene que ser incluido en el orden del día, tiene que dársele prioridad en cuanto a su trámite, y que no se puede discutir ningún otro proyecto mientras sobre él no se decida. Y la expresión "sobre él no se decida" es aprobarlo o improbarlo, pero no aplazarlo. La Corte en eso ha sido muy clara, ha sido categórica en varias sentencias, y nosotros lo que les hemos pedido es: resolvamos esto de fondo. Y nos sabemos que con eso nos exponemos a que lo archiven, pero es mejor tomar una decisión de fondo que seguir por esta vía del aplazamiento sin resolver de fondo un asunto que es absolutamente urgente.
Ministro, a veces para la gente cuando se habla de ese proyecto de implementación de justicia especial para la paz suena un poco abstracto. Por eso yo le quiero pedir el favor de que nos explique en caso, como ya lo estamos viendo, de que efectivamente ustedes no puedan hacer nada y esto se meta al congelador como lo vimos ayer, ¿qué implicaciones reales tiene sobre aquellos integrantes de la guerrilla de las FARC que se desmovilizaron, que entregaron las armas? ¿Qué pasa si la Justicia Especial para la Paz no se reglamenta? ¿Qué va a pasar y cuáles son las acciones que se tiene contempladas tomen los integrantes de las FARC cuando se está evidenciando que finalmente se está incumpliendo lo que se acordó en Cuba? Camila, yo voy a decir algo que es muy crudo, que no gusta. Yo me sumo a aquellas voces que no les gusta, pero es la realidad. El acto legislativo que se aprobó, es decir, la reforma constitucional del año anterior, incluyó entre ellas 2 artículos. El primero es el artículo 12 transitorio, que es el que definió esta ruta para aprobar el procedimiento de la JEP. Y es que los magistrados de la JEP le entregan al gobierno un proyecto de ley y el gobierno lo lleva al Congreso de la República, que es en lo que estamos. Pero también hay otro artículo, que es el 15 transitorio, que le permite a la Jurisdicción Especial para la Paz darse normas de procedimiento mientras existe una ley de procedimiento. Nosotros siempre hemos dicho que lo mejor que puede hacer la JEP es esperar a que el Congreso resuelva esta ley y fije unas normas de procedimiento. Pero entonces, al no hacerlo el Congreso, y frente a la presión que tiene la JEP de actuar, porque hay excombatientes de las FARC, porque hay miembros de la fuerza pública que recuperaron su libertad bajo la condición de comparecer ante la JEP, porque puede que terceros empiecen a manifestar voluntariamente que desean que la JEP les resuelva sus asuntos, o incluso agentes del Estado no miembros de la fuerza pública que también voluntariamente pueden ir ante la JEP, pues la JEP se va a sentir en una situación que quizás le va a obligar a hacer uso del artículo 15 transitorio de la Constitución, que le permite darse procedimientos mientras exista una ley de procedimientos. Y ese es el terreno al que no quisiéramos que la JEP llegue, pero la manera de evitar que eso ocurra es que el Congreso apruebe una ley de procedimientos, la que el Congreso le parezca que es la adecuada, y estamos dispuestos a encontrar un consenso con todas las fuerzas políticas. Eso es lo que hemos venido señalando para dejar absoluta claridad sobre las consecuencias que tiene el hecho de que el Congreso no le dé trámite a este proyecto de ley. Bueno, ese sería el choque mayor. Así es, Julio, sería el choque mayor, y eso es lo que hemos querido evitar. Claro, porque la JEP dice, bueno, yo tengo un artículo que me da la potestad de comenzar a actuar sin reglamentación, así es de que lo voy a utilizar, y eso pues es dejar a la JEP con una autonomía que ha demostrado que tiene pues por parte del Congreso algunas reservas. Ministro, ojalá que esto se arregle, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio, feliz día. Pues imagínese, Lucas, que utilicen la potestad que les da la Constitución para ellos comenzar a operar sin el Congreso. La imaginación de los magistrados de la JEP va a ser el límite, porque como no hay límite legal, esa es una línea bastante delgada que se va a comenzar a cruzar si no se aprueba este proyecto. ¿Cuánto Pero por eso la gran pregunta es, ¿se firmaron? Que le apuren, que rápido, que lo hagan, que pues obviamente el gobierno tuvo la mayor intención de que lo hagan. Y les pedía y les pidió. Pero Lucas, esta es la prueba de que los congresistas antes de las elecciones ya estaban alineados, ¿no? No, pues que si usted ve a algunos congresistas del Partido Liberal, del Partido Conservador, defensores a ultranza del acuerdo de paz, inmediatamente dieron su giro de 180 grados y pues se alinearon con el y ante los observadores internacionales, Camila, Colombia queda otra vez con otro punto más, porque es que hay otros puntos, ¿no? Con otro punto más, incumpliéndole a las FARC, Camila. Por eso me parece importante preguntar al ministro, acá hay unos acuerdos que se firmaron y unos compromisos que se hicieron. ¿Qué pasa si esos compromisos no se cumplen? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y obviamente debe haber también un decálogo dentro de las FARC que diga qué pasa en caso de que se incumpla. Y esa es la gran preocupación. Pues que se hacen trizas el proceso de paz. Claro. Es la erosión de lo acordado, porque si no se implementa es igual de grave que desbaratarlos. Sí, no, sigue ahí, pero sin implementarse, que es como si no siguiera.